Cuando piensas en retrospectivas, en grandes obras ficticias, puedes llegar a notar cierta tendencia de cómo las historias que más se quedan contigo al final del día son aquellas que exploran la psique humana. Pensando en ejemplos rápidos que se me vienen a la cabeza, pienso en Pum Pum y en Joker. Claro, son dos mundos totalmente distintos de manga a película, pero al final del día te dejan pensando y te dejan bien marcado, en especial el primero. Creo que Inio Asano es un máster en agarrar a la depresión y encapsularla en 13 volúmenes. Hace más de 5 años que leí Pum Pum y aún así me veo incapaz de releerlo por el impacto que dejó en mí, y aún con esta pequeña review tan alarmante lo recomiendo como uno de los mejores mangas que he leído en toda mi vida. Pero hoy no hablaremos de ese exactamente. Hoy hablaremos de un manga extremadamente desconocido, que lo conseguí buscando mangas que fuesen parecidos a Pum Pum. El manga en cuestión se llama Bokutachi ga Yarashimashita. En el 2017, en una entrevista para la revista Febre con Hajime Isayama, el mangaka de Shingeki no Kyojin, una de las preguntas que le hicieron fue: ¿cuál es tu manga favorito reciente? A lo que él respondió: Bokutachi ga Yarashimashita. Es una increíble pieza. Al comenzar a leerlo ya le tenía sentimientos positivos, ya que ambos comenzamos a hacer manga al mismo tiempo. Y cuando llegué a la mitad de la historia me quedé como que, ¿este manga es una pieza maestra? Incluso se me puso la piel de gallina. Él de verdad creó una historia increíble. Creo que esta es la mejor manera que tengo de recomendarte este manga, que uno de los mangakas más populares de esta generación lo tenga como su manga favorito actual. Debería darte una idea del nivel de calidad que tiene esta historia. Y si necesitas, aunque sea, saber de qué va, bueno, aquí te va una pequeña sinopsis. La historia va de 4 amigos que día a día hacen los estúpidos hasta que en cierto momento pasa algo. Y ese algo hará que sus vidas vaya cuesta abajo, y toda la evolución de esa situación y los temas que trata, en especial a sus personajes, es lo que vuelve este manga en algo totalmente imperdible. Así que hasta este punto es que va mi advertencia de spoiler. En serio, léelo. Te hice todo un minuto completo de introducción solamente para que no te pongas a ver este video sin haber leído el manga antes. Ya hasta aquí llega la parte sin spoiler. Bye. Cuando terminé Bokutachi, creo que tanto a mí como a muchos, lo primero que nos dejó pensando y comiéndonos la cabeza fue ese final. ¿Qué diablo se supone que significa esa sonrisa? Creo que lo podríamos pensar a primera vista es que Tobio está feliz del nacimiento de su hijo, tanto que lo ayuda a ser feliz a pesar de la maldición que lo atormentó durante toda la historia, la culpa de haber explotado la escuela y la muerte de aquellos estudiantes. Pero creo que la realidad es mucho más cruda y desesperanzadora que esa. Porque si te lo pones a pensar, ¿no es un poco raro como durante todo este viaje de la culpa de los chicos, Tobio fue el que más se vio afectado? Incluso Paisen, que fue el que consiguió todas las cosas y apretó el botón, a mitad de manga le afectaba más que su papá no le prestara atención a que todo este tema. Y la verdad es que si te pones a analizar bien el final, tiene sentido. Pero vamos de poco a poco, que si lo explico de una no llego a los 10 minutos, ¿verdad? O sea, y si no lo hago después, ¿cómo coño alimento a mi hijo? Habiendo dicho esto, me da puente para llegar a la temática principal de este manga y vi este video: la culpa. La forma en cómo este manga trata temas de moralidad y culpa está en otro nivel. Aquí ese peso de conciencia tiene demasiada importancia. Cuando pasa el accidente, vemos como cada uno de los protagonistas tratan la culpa del accidente de manera distinta. En cierto modo, incluso pudimos ver cómo ellos toman este crimen y pasan por las etapas de duelos planteadas por Kubler-Ross en 1969. Negación, cuando el papá de Paisen hace ver que todo fue un ataque terrorista que ocurrió justamente al mismo momento que ellos volaron las bombas en las ventanas. Ira la representa perfectamente Maru, que pasa prácticamente todo el manga pensando que aquellos estudiantes lo tenían bien merecido porque ellos comenzaron todo al herirlo y encerrarlo en una caja. La negociación con la segunda oportunidad que les da Paisen y también con los estudiantes de la secundaria que explotaron y el detective que los descubre. La depresión es demasiado evidente, que desde que el detective le dice que al no cumplir condena van a tener que vivir con ese peso de la culpa durante toda su vida, y cito textualmente: estos son los rostros de las personas que asesinaron. El corazón de un hombre es interesante, ¿no?
Por más que intentes reprimir tus emociones, más te abrumarán. Mientras más trates de olvidar, más rápido vas a recordar. Van a tener que vivir con esto dentro de ustedes de ahora en adelante. Cada vez que se sientan felices van a recordar. Cuando se enamoren de alguien, cuando se casen, cuando tengan hijos, recordarán ese preciso momento en el que le robaron la vida a todas esas personas. Y desde ese momento hasta prácticamente el final, ellos pasan por la etapa de depresión hasta donde llegan a la conclusión que prefieren 1000 veces la cárcel antes que vivir con la culpa. Incluso Paisen, que si lo hallaban culpable iba a ser sentenciado a la muerte, prefería eso para pagar sus actos a que vivir con esa culpa. Y por último, la etapa de la aceptación, cuando todos ellos deciden confesar de la manera más llamativa sus actos para que los arreste y cumplir su condena, y así pagar por sus pecados. Pero esto no salió tal cual como esperaban, ¿verdad? A pesar de que confesaran, la policía no aceptó como real su historia, y el único que realmente fue a prisión fue Paisen, pero fue por asesinar a su hermanastro. Y lo peor de todo es que tanto Isami como Maru lo abandonaron cuando les dieron la oportunidad. El único que estuvo en todo momento firme con su plan de liberar su culpa, incluso si eso significaba su muerte, fue Tobio. Y después de esto tenemos los 10 años después. Vemos como cada uno pagó su cuota de culpa de manera distinta. Isami se aferró a sus hijos y Koyoi. Maru siguió siendo un cabrón de mierda que usó el dinero para olvidar su culpa. Paisen fue el único que, a pesar de que no pagó los crímenes de la escuela, al estar en prisión fue el único que realmente se liberó de esa culpa. Pero, ¿Tobio? ¿Cómo Tobio liberó o pagó esa culpa? Ya llegaremos a eso en un momento. La cosa es que para Tobio todo esto va más allá de la explosión, ya que es como si él estuviese maldito. Todo lo que él intenta hacer para librarse de esa culpa le sale peor. Cuando llega a ese nivel máximo de culpa y ve como la única respuesta del suicidio, no lo logra, por lo que lo ve como una señal de que todavía merece vivir. Pero gracias a ese intento lo internaliza en el mismo hospital que Ishihashi, uno de los afectados en la explosión, y ahí ve otra oportunidad en librar su culpa, tratarlo bien y ser su amigo. Claro, esto le va genial. Al final del día de verdad se vuelven muy buenos amigos. Pero después de la explosión se quedó sin futuro. Lo único que lo mantenía vivo era su abuela, que era su única familia que tenía, y su amor por Renko. Pero luego de que su abuela muriera y que Tobio le confesara a él que él y Renko son novios, lo despoja de todos sus motivos para vivir. Y es aquí donde viene lo peor del caso. Ishihashi no está molesto con Tobio por esto, lo acepta y lo apoya como un amigo, y finalmente dedica sus últimas palabras para él: sé feliz con Renko. Luego de esto se lanza de su habitación y es así como la culpa vuelve a engasar a Tobio, esta vez de la peor manera posible, ya que es gracias a su relación con Renko que Ishihashi se suicida, por lo que básicamente Tobio mató por segunda vez a Ishihashi, y ese es el precio final que Tobio decide pagar para intentar llegar a esa etapa de aceptación: renunciar a Renko. Él explica cómo, debido a que su relación con Renko inició prácticamente durante todo ese problema, veía como lo más sano terminar esa relación para poder cerrar la página de todo ese tema de la explosión. Pero creo que realmente Tobio lo hizo como castigo a sí mismo por la explosión y la muerte de Ishihashi, como que pensaba que él no se la merecía. Al final del día, la única felicidad en toda esta historia que tenía Tobio era Renko. Tal vez renunciando a ella era el mayor precio que él podía pagar para calmar esta culpa, ya que, como vemos, ni siquiera suicidándose era un precio que podía pagar. Luego de estos 10 años vemos como un estudiante lo intenta matar y él se siente feliz al respecto, ya que no puede continuar viviendo como lo hace. A pesar de todo lo que ha hecho, la culpa lo sigue calcomiendo como si fuese un castigo divino. Y tal cual como castigo divino, el estudiante, que al principio estaba decidido en asesinarlo, se asusta de su actitud y sale corriendo. Otra vez la muerte lo rechaza. Luego de esto vemos uno de los golpes más bajos que la vida le da a Tobio: reencontrarse con Renko embarazada y con esposo, y le dice algo que debió caerle tan duro como las últimas palabras de Ishihashi: me alegro que estés vivo. Por último, vemos como por fin su hijo nació, y de camino al hospital, una de las víctimas de la explosión lo reconoce. Como les digo, la culpa persigue a Tobio como si fuese un castigo divino. Es como dijo el detective hace tanto tiempo: incluso cuando nazca tu hijo y tengas el mejor día de tu vida, lo vas a volver a recordar. Y cuando ve el rostro de su hijo y piensa en un nombre,
es ahí cuando lo recuerda clara y vívidamente ese momento de la explosión. Y es que se nos muestra de manera un poco indirecta el por qué Tobio tuvo la culpa más grande de todo el grupo. Volviendo al momento que estaban plantando las bombas en la ventana, Tobio vio cuando Paisen puso la que causó la explosión más grande, la que estaba cerca de los tanques de gas. Y desde la perspectiva de Paisen, él no se dio cuenta de los tanques de gas que estaban cerca. Pero Tobio literalmente los tenía enfrente y nunca dijo nada. Es por eso que durante ese último flashback vemos el motivo real de todo este viaje de culpa que tuvo y el por qué estaba tan decidido y renunció a tantas cosas y fue tan firme para pagar esa cuota de culpa. Porque al momento de la explosión, él lo disfrutó.